¿Qué pasaría si todo lo que has creído durante años fuera una mentira cuidadosamente construida? El doctor Samuel Mendelssohn llevaba más de 2 décadas sumergido en los textos sagrados, desentrañando cada verso, cada palabra aramea, cada misteriosa traducción que había moldeado la fe de millones. Pero aquella fría mañana de octubre, mientras revisaba los manuscritos originales en su biblioteca privada, se topó con algo que cambiaría para siempre su comprensión del cristianismo. No era la primera vez que un teólogo cuestionaba las Escrituras. Sin embargo, lo que Mendelssohn había descubierto iba más allá de simples inconsistencias textuales. Era una revelación que conectaba directamente con las ideas más revolucionarias de Baruch Spinoza, el filósofo que 3 siglos atrás había sido excomulgado por atreverse a desenmascarar la verdadera naturaleza de los textos bíblicos. ¿Acaso Spinoza había visto lo mismo que él estaba viendo ahora? La luz del amanecer se filtraba por los vitrales de su estudio cuando Mendelssohn abrió el Tratado Teológico Político de Spinoza por enésima vez. Pero esta ocasión era diferente. Las palabras del filósofo holandés resonaban con una claridad perturbadora. Los profetas no fueron inspirados por Dios de manera sobrenatural, sino que utilizaron su imaginación natural para comunicar verdades morales y políticas a las masas ignorantes de su época. Podría ser cierto que los textos sagrados no fueran más que construcciones humanas diseñadas para el control social. Mendelssohn sabía que esta pregunta había atormentado a Spinoza hasta el punto de costarle su lugar en la comunidad judía de Ámsterdam. El joven Baruch había sido apenas un veinteañero cuando se atrevió a cuestionar la autoría divina de la Torá, señalando anacronismos históricos y contradicciones que sugerían múltiples autores humanos, escribiendo en diferentes épocas. El teólogo pasó las páginas con dedos temblorosos. Spinoza había sido claro: Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco, pues en él se relata su propia muerte. Una observación tan simple, tan obvia, y sin embargo tan devastadora para quienes habían construido su fe sobre la creencia de que cada palabra había sido dictada por el mismo Dios. ¿Cómo era posible que durante siglos miles de eruditos religiosos hubieran pasado por alto esta contradicción fundamental? La metodología de Spinoza era implacable. No se conformaba con señalar inconsistencias menores. Atacaba los cimientos mismos de la autoridad escritural. La Biblia debe ser interpretada por sí misma, había escrito, sin recurrir a autoridades externas o tradiciones eclesiásticas. Esto significaba que cada texto debía ser examinado en su contexto histórico, considerando quién lo escribió, cuándo, para qué audiencia y con qué propósito político o social. Mendelssohn recordó sus años en el seminario, donde les habían enseñado a aceptar, sin cuestionamiento, la tradición interpretativa de la Iglesia. ¿Cuántos como él habían sido condicionados para no hacer las preguntas obvias? ¿Cuántos habían sido entrenados para encontrar explicaciones complejas a contradicciones que tenían respuestas simples? Los textos habían sido escritos por seres humanos falibles, con agendas muy humanas. El análisis spinociano de los milagros era particularmente devastador. Los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, son imposibles, había escrito el filósofo. Lo que llamamos milagros son simplemente eventos naturales, cuyas causas desconocemos, o relatos legendarios que surgieron para magnificar la autoridad de ciertos líderes religiosos. ¿Qué significaba esto para historias fundamentales como la separación del Mar Rojo, la resurrección de Lázaro o la propia resurrección de Cristo? Spinoza sugería que estos relatos habían evolucionado a través de la tradición oral, magnificándose con cada generación hasta convertirse en los mitos fundacionales que conocemos. No eran mentiras deliberadas, sino el resultado natural de cómo las comunidades humanas crean y transmiten sus narrativas identitarias. El teólogo se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad despertaba con sus rutinas cotidianas. Millones de personas que iniciaban su día sin cuestionarse jamás los fundamentos de sus creencias más profundas. ¿Tenía derecho a perturbar esa paz?
¿O tenía la obligación moral de compartir lo que había descubierto? Spinoza había pagado un precio terrible por su honestidad intelectual. La comunidad judía de Ámsterdam lo había excomulgado con una maldición tan severa que ningún judío podía hablarle, comerciar con él, o siquiera acercarse a menos de 4 codos de distancia. Las autoridades cristianas tampoco lo habían recibido con los brazos abiertos. Sus ideas amenazaban igualmente los fundamentos del poder eclesiástico cristiano. Pero el filósofo había persistido, desarrollando una filosofía que reinterpretaba radicalmente la relación entre Dios, la naturaleza y la humanidad. Para Spinoza, Dios no era el ser antropomórfico de las Escrituras, sino la totalidad de la naturaleza misma, operando según leyes inmutables. Esta visión eliminaba la necesidad de revelación sobrenatural, profecía divina o intervención milagrosa. Todo podía explicarse a través del funcionamiento natural del universo. Era esta la verdad que había estado oculta durante milenios. La religión había sido simplemente el intento primitivo de la humanidad por comprender fuerzas naturales que aún no podía explicar científicamente. Mendelssohn sabía que estas preguntas no eran nuevas, pero la evidencia textual que había estado acumulando las hacía imposibles de ignorar. Los manuscritos sobre su escritorio contaban una historia diferente a la que había aprendido en sus años de formación. Mostraban un proceso editorial complejo, múltiples tradiciones que habían sido amalgamadas, textos que habían sido modificados para servir intereses políticos específicos. El canon bíblico no había descendido del cielo completamente formado. Había sido el resultado de decisiones humanas, debates conciliares y luchas de poder que se extendieron durante siglos. ¿Cómo reaccionarían sus colegas teólogos si compartiera estos descubrimientos? ¿Cómo respondería su congregación si supiera que su pastor había llegado a conclusiones que ponían en tela de juicio la autoridad divina de los textos que utilizaba cada domingo para predicar? La carrera de Mendelssohn, construida durante 2 décadas, podría desmoronarse en cuestión de días. Pero Spinoza había enfrentado consecuencias aún peores y había mantenido su compromiso con la verdad. El conocimiento del bien y del mal no es otra cosa que la emoción de alegría o de tristeza en tanto que somos conscientes de ella, había escrito. Sería una alegría o una tristeza revelar lo que había descubierto. ¿Liberaría a las personas de ilusiones destructivas o las privaría de consuelos necesarios? El teólogo volvió a su escritorio y abrió uno de los manuscritos más antiguos que poseía. Las palabras arameas parecían susurrarle secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Cada verso analizado a través del método spinoziano revelaba capas de construcción humana que contradecían las afirmaciones de inspiración divina. La profecía, según Spinoza, no era predicción sobrenatural del futuro, sino sabiduría moral y política, expresada en lenguaje figurativo, adaptado a la comprensión popular de cada época. Los profetas habían sido reformadores sociales, no receptores de mensajes celestiales. Sus visiones habían sido recursos retóricos para dar autoridad a sus enseñanzas sobre justicia, compasión y organización social. ¿Qué pasaría si las masas de creyentes comprendieran que sus textos sagrados eran productos de la creatividad humana en lugar de revelaciones divinas? ¿Se desmoronaría la moral social o, como sugería Spinoza, emergerían formas más auténticas y racionales de ética basadas en la comprensión real de la naturaleza humana? Mendelssohn sabía que estaba en un punto de no retorno. Los conocimientos que había adquirido no podían desaprenderse. La evidencia que había acumulado no podía ignorarse. Las preguntas que había formulado no podían silenciarse. Como Spinoza 3 siglos antes, se enfrentaba a la elección entre la comodidad de la conformidad y la integridad intelectual. El sol ahora iluminaba completamente su estudio, proyectando largas sombras que parecían simbolizar los misterios que aún quedaban por desentrañar. ¿Tendría el valor de seguir el camino que Spinoza había trazado? ¿Estaría dispuesto a sacrificar su posición y su seguridad por la verdad que había descubierto? La respuesta llegaría pronto, pero primero necesitaba comprender completamente las implicaciones de lo que había encontrado.
Los secretos de la Biblia que Spinoza había comenzado a revelar eran solo el comienzo de una investigación que prometía transformar no solo su comprensión personal, sino potencialmente la fe de millones de personas que aún vivían en la ignorancia de estos descubrimientos revolucionarios. Segunda parte. Los días que siguieron fueron una vorágine de descubrimientos que confirmaron los peores temores y las mayores esperanzas de Mendelssohn. Cada manuscrito examinado a través del prisma spinoziano revelaba nuevas capas de construcción humana en textos que millones consideraban infalibles. ¿Cómo era posible que verdades tan evidentes hubieran permanecido ocultas durante tanto tiempo? La respuesta, como había intuido Spinoza, no residía en una conspiración deliberada, sino en algo mucho más sutil y peligroso: el poder de la tradición para cegar el pensamiento crítico. Durante siglos, generaciones de eruditos habían sido entrenados para defender textos sagrados en lugar de examinarlos objetivamente. ¿Cuántos como él habían intuido estas contradicciones, pero habían elegido el silencio para preservar su posición social? El método de Spinoza era devastadoramente simple: tratar la Biblia como cualquier otro texto antiguo, sujeto a las mismas reglas de análisis histórico y literario que se aplicarían a obras de Homero o Virgilio. Cuando Mendelssohn aplicó este enfoque, los resultados fueron inmediatos y perturbadores. Los supuestos milagros se revelaron como elaboraciones legendarias, las profecías como escritos posteriores a los eventos que predecían, y los mandamientos divinos como códigos legales adaptados de civilizaciones vecinas. ¿Por qué resultaba tan difícil para la mayoría de los creyentes aceptar esta realidad? Spinoza había identificado la causa. Los hombres se engañan al creerse libres. Esta opinión consiste solo en que son conscientes de sus voliciones y apetitos, pero ignoran las causas que los disponen a querer y apetecer. La fe religiosa no era producto del análisis racional, sino de necesidades psicológicas profundas que la razón rara vez podía desarraigar. Mendelssohn comprendió que estaba enfrentando no solo evidencia textual, sino la estructura misma de la psique humana. Las personas necesitaban creer en autoridades superiores, en propósitos trascendentes, en la posibilidad de vida después de la muerte. Tenía derecho a arrebatarles estos consuelos basándose únicamente en evidencia histórica y análisis racional. El filósofo holandés había luchado con la misma pregunta. Su respuesta había sido radical. La verdad siempre era preferible a la ilusión consoladora, porque solo la comprensión auténtica de la realidad podía conducir a formas genuinas de felicidad y realización humana. La felicidad no es el premio de la virtud, sino la virtud misma, había escrito, sugiriendo que el conocimiento verdadero era en sí mismo una forma de beatitud superior a cualquier consolación basada en fantasías. Pero ¿cómo comunicar verdades tan perturbadoras a audiencias que habían invertido toda su identidad en creencias contrarias? Spinoza había sido extraordinariamente cuidadoso en la presentación de sus ideas, utilizando lenguaje técnico y distribuyendo sus obras más controversiales solo entre círculos intelectuales selectos. Sabía que ciertas verdades podían ser socialmente destructivas si se difundían prematuramente o sin la preparación adecuada. Mendelssohn se encontraba en una posición diferente. Como teólogo activo con responsabilidades pastorales, no podía refugiarse en la torre de marfil académica. Sus descubrimientos tenían implicaciones inmediatas para las personas que confiaban en su guía espiritual. Sería irresponsable compartir conocimientos que podrían desestabilizar sus vidas sin ofrecer alternativas constructivas. La tarde del quinto día de su investigación intensiva, Mendelssohn hizo un descubrimiento que lo dejó sin aliento. En uno de los manuscritos más antiguos que poseía, encontró evidencia clara de que varios pasajes del Nuevo Testamento habían sido modificados siglos después de su composición original para apoyar doctrinas específicas que estaban siendo debatidas en concilios eclesiásticos. Las famosas palabras sobre la Trinidad, por ejemplo, aparecían solo en manuscritos tardíos, mientras que los más antiguos las omitían completamente. ¿Qué significaba esto para doctrinas centrales del cristianismo
que habían sido defendidas como revelación divina indiscutible, Spinoza había anticipado precisamente este tipo de descubrimientos. Los que escribieron la Biblia no fueron inspirados más que otros escritores. Fueron hombres como nosotros, sujetos al error y a las pasiones humanas. La evidencia textual confirmaba esta predicción de manera inequívoca. El teólogo se dio cuenta de que estaba siguiendo exactamente el mismo camino intelectual que había llevado a Spinoza desde la ortodoxia judía hacia una filosofía completamente naturalista. Primero venían las dudas sobre detalles específicos, luego el reconocimiento de patrones más amplios de inconsistencia y finalmente la comprensión de que todo el edificio de la revelación sobrenatural se basaba en fundamentos extremadamente frágiles. ¿Era posible que Spinoza hubiera tenido acceso a manuscritos similares? La Ámsterdam del siglo XVII era un centro comercial internacional donde circulaban textos antiguos de todas las tradiciones. El joven Baruch había sido educado en hebreo, arameo, latín y árabe, lo que le daba acceso directo a fuentes que la mayoría de los teólogos cristianos de su época solo conocían a través de traducciones. Su formación rabínica le había enseñado métodos de análisis textual que aplicó con devastadora eficacia a las escrituras cristianas. Mendelssohn comenzó a comprender que Spinoza no había sido simplemente un filósofo especulativo, sino un erudito con acceso a evidencia histórica que respaldaba sus conclusiones más radicales. Sus ataques a la autoridad escritural no habían surgido de prejuicios antirreligiosos, sino de la aplicación honesta de métodos de investigación que cualquier académico serio debería utilizar. ¿Por qué entonces sus ideas habían sido tan violentamente rechazadas? La respuesta era obvia, porque amenazaban no solo creencias individuales, sino estructuras enteras de poder social y político. Si las escrituras no tenían autoridad divina, ¿qué justificaba la autoridad de las instituciones que basaban su poder en la interpretación de esos textos? Si los milagros eran leyendas, ¿qué diferenciaba a los líderes religiosos de cualquier otro grupo de personas que afirmaban poseer conocimientos especiales? El análisis spinoziano de la religión como fenómeno político era particularmente incisivo. Las ceremonias religiosas y las creencias sobrenaturales sirven principalmente para mantener a las masas en obediencia a las autoridades establecidas, había observado. Los que gobiernan encuentran más fácil controlar a pueblos que creen depender de poderes celestiales que a aquellos que confían en su propia razón y capacidad de organización. ¿Era esta la verdadera función social de la religión institucional? Mendelssohn recordó sus años de seminario donde habían sido entrenados explícitamente para ser pastores que guiaran al rebaño. El lenguaje mismo revelaba una conceptualización de la relación entre clero y laicos que presuponía la incapacidad de las personas comunes para acceder directamente a la verdad espiritual. Spinoza había rechazado completamente esta jerarquía. Su filosofía implicaba que cualquier persona con educación suficiente podía alcanzar comprensión auténtica de la realidad sin intermediarios institucionales. El conocimiento intelectual de Dios, había escrito, está al alcance de cualquier mente que se dedique seriamente a la contemplación de la naturaleza y sus leyes. Esto eliminaba la necesidad de sacerdotes, profetas o revelaciones especiales. ¿Qué pasaría si esta perspectiva se generalizara? ¿Se desmoronaría el orden social o emergerían formas más auténticas de organización comunitaria basadas en la razón y la cooperación voluntaria en lugar del miedo y la autoridad impuesta? Spinoza había sido optimista sobre las posibilidades humanas, creyendo que la educación y el desarrollo de la razón naturalmente conducirían a sociedades más justas y felices. Pero el precio personal de sostener estas ideas había sido enorme. El filósofo había vivido en relativo aislamiento, mantenido por un pequeño círculo de admiradores intelectuales, sin familia propia, constantemente amenazado por autoridades religiosas y políticas que veían en sus escritos una amenaza existencial a su poder. ¿Estaba Mendelssohn preparado para un destino similar? La pregunta se volvió más urgente cuando recibió una llamada de su supervisor diocesano solicitando una reunión
para discutir ciertas preocupaciones que han llegado a nuestra atención. Aparentemente, algunos de sus sermones recientes habían generado comentarios entre los feligreses. Sus preguntas retóricas, diseñadas para estimular el pensamiento crítico, estaban siendo interpretadas como dudas sobre doctrinas fundamentales. ¿Había llegado ya el momento de la confrontación? ¿Podría encontrar una manera de comunicar sus descubrimientos sin provocar la reacción institucional que había destruido tantas carreras académicas y eclesiásticas? Spinoza había logrado completar y publicar sus obras más importantes, pero solo después de años de cuidadosa preparación y con el apoyo de una red de intelectuales que compartían sus perspectivas. Mendelssohn no tenía esa red de apoyo. Se encontraba esencialmente solo, enfrentando verdades que transformarían completamente su vida y potencialmente las vidas de todos aquellos que confiaban en su liderazgo espiritual. La tentación de mantenerse en silencio, de volver a la comodidad de la ortodoxia, era casi irresistible. Pero las palabras de Spinoza resonaban en su mente. El libre albedrío consiste en que podemos hacer una cosa o su contraria, según dicte nuestro apetito. Pero esto es falso, pues cuando la mente tiene una percepción clara y distinta de algo, no puede sino afirmarlo. Una vez que había visto la evidencia con claridad, ya no podía fingir que no existía. La reunión con su supervisor estaba programada para el día siguiente. Sería el momento de la verdad, literalmente. ¿Tendría el coraje de seguir el ejemplo de Spinoza o encontraría una manera de reconciliar sus nuevos conocimientos con las expectativas institucionales? La respuesta determinaría no solo el resto de su carrera, sino el tipo de persona que elegiría ser en el mundo. Tercera parte. El despacho del supervisor diocesano tenía esa atmósfera pesada que caracteriza a los lugares donde se toman decisiones que cambian destinos. Mendelssohn entró con los manuscritos de Spinoza bajo el brazo, sabiendo que esta reunión marcaría un punto de inflexión irreversible en su vida. ¿Había llegado el momento de revelar completamente lo que había descubierto? ¿O existía aún alguna posibilidad de encontrar un término medio? Samuel, comenzó el supervisor con tono grave, hemos recibido múltiples quejas sobre la naturaleza de tus sermones recientes. Algunos feligreses sienten que estás cuestionando verdades fundamentales de nuestra fe. ¿Puedes explicar qué está sucediendo? La pregunta pendía en el aire como una espada de Damocles. Mendelssohn sabía que su respuesta definiría no solo su futuro profesional, sino su integridad personal. ¿Podría traicionar los descubrimientos que habían transformado completamente su comprensión de la realidad? ¿O había llegado el momento de seguir completamente el camino que Spinoza había trazado 3 siglos antes? Monseñor, respondió con voz firme, he estado realizando investigaciones profundas sobre los textos bíblicos utilizando métodos de análisis histórico y filológico. Los resultados han sido perturbadores. La palabra flotó en el silencio del despacho como una confesión que no podía retractarse. ¿Perturbadores? ¿En qué sentido? La voz del supervisor había adquirido un matiz de alarma que confirmaba los peores temores de Mendelssohn. He encontrado evidencia consistente de que muchos textos que consideramos divinamente inspirados muestran claros signos de autoría humana, composición en múltiples periodos y modificación editorial para servir propósitos políticos específicos. Las palabras salieron con la precisión quirúrgica de quien ha reflexionado profundamente sobre cada implicación. El rostro del supervisor se endureció visiblemente. Samuel, espero que comprendas la gravedad de lo que estás sugiriendo. Estas ideas no son nuevas. Han sido propuestas por críticos de la fe durante siglos y han sido refutadas por eruditos mucho más calificados que tú. ¿Habían sido realmente refutadas o simplemente suprimidas? Mendelssohn pensó en Spinoza, en Richard Simon, en todos los eruditos que habían enfrentado la ira institucional por hacer preguntas incómodas. Monseñor, con todo respeto, creo que debemos distinguir entre refutación genuina y simple rechazo basado en consideraciones doctrinales. ¿Estás sugiriendo que la Iglesia ha sido deshonesta en su defensa de la verdad revelada? La pregunta era una trampa, pero Mendelssohn había llegado demasiado lejos para retroceder. Estoy sugiriendo que la Iglesia, como cualquier institución humana, tiene incentivos para preservar doctrinas que apoyan su autoridad,
independientemente de la evidencia histórica que pueda contradecirlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El supervisor se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía más allá de los muros catedralicios. Estaría recordando sus propias dudas juveniles, esas preguntas que todo teólogo serio enfrenta, pero que aprende a silenciar en nombre de la ortodoxia. Samuel, comprendo que la investigación académica puede llevar a conclusiones que desafían nuestras creencias tradicionales, pero debes recordar que tu responsabilidad primaria es pastoral, no académica. Tienes la obligación de fortalecer la fe de tu congregación, no de sembrar dudas destructivas. ¿Era destructiva la verdad? Spinoza había argumentado exactamente lo contrario, que sólo la comprensión auténtica de la realidad podía conducir a formas genuinas de realización humana. Monseñor, ¿no tenemos también la obligación de ser honestos? ¿No merecen las personas conocer la verdad sobre los textos en los que basan su fe? La verdad, Samuel, es más compleja que los hallazgos de la crítica histórica. La verdad incluye la experiencia espiritual de millones de creyentes durante 2 milenios, la transformación moral que estas enseñanzas han producido, la esperanza que han proporcionado en tiempos de sufrimiento. Tienes derecho a destruir todo eso basándote en análisis textuales. Era el argumento pragmático que Spinoza había anticipado y respondido. No importa cuán consoladoras puedan ser las ilusiones. Si queremos vivir como seres racionales, debemos basar nuestras vidas en la comprensión verdadera de la realidad, no en fantasías reconfortantes. Pero tenía Mendelssohn el derecho de imponer esta perspectiva a personas que no la habían solicitado. Monseñor, comprendo la complejidad del problema, pero no es posible que una fe basada en comprensión auténtica sea más sólida que una basada en creencias que no pueden sostenerse ante el examen crítico. ¿No podríamos desarrollar formas de espiritualidad que honren tanto la verdad histórica como las necesidades espirituales humanas? El supervisor se volvió hacia él con expresión de profunda preocupación. Samuel, lo que estás proponiendo no es reforma, es revolución. Estás sugiriendo que abandonemos 2000 años de tradición cristiana para adoptar las ideas de filósofos racionalistas que han sido consistentemente rechazados por la comunidad de creyentes. No sugiero que abandonemos la tradición cristiana, respondió Mendelssohn con cuidado, sino que la comprendamos de manera más profunda. Spinoza no era antirreligioso, desarrolló una forma de espiritualidad basada en la comprensión racional de nuestra conexión con la naturaleza y con todos los demás seres humanos. Esto podría enriquecer la experiencia cristiana en lugar de destruirla. Pero ¿era esto realmente posible? ¿Podían las instituciones religiosas tradicionales adaptarse a perspectivas que cuestionaban sus fundamentos doctrinales más básicos? La historia sugería que la respuesta era negativa. Las instituciones, como Spinoza había observado, tienden a preservarse a sí mismas independientemente de la evidencia que pueda desafiar su legitimidad. Samuel, voy a ser directo contigo. Las ideas que estás expresando son incompatibles con tu papel como sacerdote católico. Si persistes en promover estas perspectivas, no tendremos más remedio que suspenderte de tus funciones pastorales. El ultimátum había sido presentado con la claridad brutal que caracteriza los momentos decisivos. Mendelssohn sintió que estaba reviviendo exactamente la misma confrontación que había enfrentado Spinoza con la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Elegiría la seguridad de la conformidad o la integridad de la honestidad intelectual? Monseñor, aprecio su franqueza. Permítame ser igualmente directo. No puedo continuar predicando doctrinas que mi investigación me ha demostrado que son históricamente insostenibles. Sería una traición tanto a mi integridad personal como a la confianza que los feligreses han depositado en mí. Estás diciendo que prefieres abandonar tu vocación que moderar tus investigaciones académicas. La pregunta encapsulaba perfectamente la tensión entre verdad institucional y verdad intelectual que había definido la carrera de Spinoza. Estoy diciendo que mi vocación incluye el compromiso con la verdad y que no puedo servir auténticamente a las personas ocultándoles descubrimientos que podrían liberarlas de ilusiones destructivas.
El supervisor se sentó nuevamente con expresión de profunda tristeza. Samuel, siento que hemos llegado a un punto de no retorno. Si mantienes esta posición, tendré que reportar nuestro diálogo a las autoridades superiores. Las consecuencias podrían ser muy severas para tu carrera y tu reputación. ¿Era esta una amenaza o una advertencia amistosa? Mendelssohn recordó que Spinoza había enfrentado amenazas similares, pero había mantenido su curso. El filósofo había comprendido que ciertos compromisos no pueden hacerse sin traicionar completamente la propia identidad intelectual y moral. Comprendo las consecuencias, respondió con serenidad que lo sorprendió a él mismo. Pero también comprendo que algunas verdades son demasiado importantes para mantenerlas en silencio, independientemente del precio personal que puedan exigir. ¿Y qué harás si pierdes tu posición? ¿Cómo mantendrás estas investigaciones sin el apoyo institucional de la Iglesia? La pregunta era práctica, pero también estratégica. Las instituciones religiosas sabían que la mayoría de los disidentes potenciales podrían silenciarse simplemente amenazando su seguridad económica. Pero ¿qué pasaba con aquellos que, como Spinoza, estaban dispuestos a sacrificar la comodidad material por la integridad intelectual? Encontraré una manera, respondió Mendelssohn. Spinoza mantuvo sus investigaciones puliendo lentes y dependiendo del apoyo de un pequeño círculo de admiradores intelectuales. Si es necesario, haré algo similar. Samuel, te ruego que reconsideres. Tienes una carrera brillante por delante, el respeto de tu comunidad, la oportunidad de influir positivamente en miles de vidas. ¿Vale la pena sacrificar todo eso por ideas que, francamente, pocos van a apreciar o comprender? Era la tentación final, el último intento de la institución por retener a un miembro valioso que amenazaba con volverse problemático. Mendelssohn comprendió que este era exactamente el momento que había definido la vida de Spinoza. La elección entre la comodidad de la conformidad y la soledad de la verdad. Monseñor, agradezco profundamente todo lo que la Iglesia me ha dado. Educación, propósito, comunidad. Pero también comprendo que la verdad más alta requiere a veces sacrificios que van más allá de la comodidad personal o profesional. El supervisor asintió con expresión de resignación. Muy bien, Samuel. Tomaré tus palabras como tu renuncia efectiva a todas las responsabilidades pastorales. Tienes una semana para entregar tu oficina y transferir tus responsabilidades. ¿Era esto el final o el comienzo? Mendelssohn salió del despacho, sabiendo que había cruzado un Rubicón que no podía revertirse. Como Spinoza antes que él, había elegido la verdad sobre la seguridad, la integridad sobre la conformidad, el conocimiento auténtico sobre las ilusiones consoladoras. Pero había tomado la decisión correcta. Solo el tiempo lo diría. Una cosa era segura, los secretos de la Biblia que había descubierto no permanecerían ocultos. De alguna manera, encontraría la forma de compartir estas verdades con el mundo, sin importar las consecuencias personales que pudieran resultar. Segunda parte continuada. 6 meses después de su salida de la institución eclesiástica, Samuel Mendelssohn había experimentado una transformación que él mismo no habría podido predecir. Su pequeño apartamento se había convertido en un centro de investigación independiente, repleto de manuscritos antiguos, traducciones comparativas y correspondencia con académicos de todo el mundo que compartían su fascinación por los descubrimientos spinozianos sobre los textos sagrados. ¿Qué había aprendido durante estos meses de libertad intelectual que la ortodoxia institucional nunca le habría permitido explorar? La respuesta era devastadora en su simplicidad. Prácticamente todo lo que había creído sobre los orígenes del cristianismo estaba construido sobre fundamentos históricamente insostenibles. Pero lejos de provocarle desesperación, esta comprensión había generado una sensación de liberación que recordaba las palabras de Spinoza. La verdad es su propio estándar. La primera revelación significativa había llegado cuando comenzó a examinar los textos paulinos con el método crítico que Spinoza había desarrollado. ¿Era posible que el verdadero fundador del cristianismo no hubiera sido Jesús de Nazaret, sino Pablo de Tarso? La evidencia textual sugería una respuesta perturbadora.
Pablo había creado una religión fundamentalmente diferente a cualquier cosa que el Jesús histórico hubiera enseñado o imaginado. Las cartas auténticas de Pablo revelaban a un hombre obsesionado con conceptos apocalípticos que tenían poco que ver con las enseñanzas éticas registradas en los evangelios. Para Pablo, Jesús no había sido principalmente un maestro de sabiduría, sino un sacrificio cósmico cuya muerte había alterado fundamentalmente la relación entre humanidad y divinidad. ¿De dónde había surgido esta interpretación tan radicalmente diferente de la figura histórica de Jesús? Spinoza había anticipado exactamente este tipo de descubrimiento. Los apóstoles adaptaron su mensaje a las creencias preexistentes de sus audiencias, incorporando elementos de tradiciones filosóficas y religiosas que harían sus enseñanzas más aceptables para diferentes comunidades. Pablo había sido particularmente hábil en esta síntesis, combinando elementos del judaísmo apocalíptico, el platonismo helenístico y los cultos mistéricos mediterráneos en una nueva religión que pronto eclipsaría completamente las enseñanzas originales del maestro Galileo, que había sido entonces el cristianismo primitivo antes de la influencia paulina. Los documentos más antiguos sugerían algo mucho más simple, un movimiento de reforma judía centrado en la justicia social, la compasión universal y la crítica a las estructuras religiosas y políticas opresivas. El Jesús histórico había sido probablemente un sabio itinerante en la tradición de los filósofos cínicos griegos, no el hijo divino de una deidad antropomórfica. Esta comprensión transformó completamente la perspectiva de Mendelssohn sobre los evangelios. Lejos de ser biografías inspiradas divinamente, eran construcciones literarias sofisticadas creadas décadas después de los eventos que pretendían describir, diseñadas para validar las interpretaciones teológicas que ya habían ganado predominancia en las comunidades cristianas primitivas. ¿Cuánto de lo que consideramos enseñanzas de Jesús había sido realmente puesto en su boca por escritores posteriores con agendas doctrinales específicas? El análisis de las parábolas era particularmente revelador. Cuando se examinaban sin los marcos interpretativos proporcionados por los evangelistas, muchas de estas historias revelaban significados radicalmente diferentes a los que la tradición cristiana les había atribuido. La famosa parábola de los trabajadores de la viña, por ejemplo, no era una lección sobre gracia divina, sino una crítica devastadora al sistema económico que permitía que algunos acumularan riqueza, mientras otros permanecían en pobreza desesperada. ¿Por qué estas interpretaciones socialmente críticas habían sido suprimidas en favor de lecturas que enfatizaban la sumisión individual y la recompensa en una vida futura? Spinoza había identificado la razón. Las instituciones religiosas encuentran más fácil controlar a poblaciones que esperan justicia en el cielo que a aquellas que demandan justicia en la tierra. El cristianismo había sido gradualmente domesticado, transformado de un movimiento revolucionario en una herramienta de estabilización social. La investigación de Mendelssohn sobre los concilios ecuménicos confirmó este patrón. Los debates teológicos que habían definido las doctrinas cristianas fundamentales no habían sido búsquedas desinteresadas de verdad espiritual, sino luchas políticas intensas donde diferentes facciones competían por el poder dentro de la estructura imperial romana. ¿Cómo habrían sido diferentes las doctrinas cristianas si los arrianos hubieran prevalecido sobre los trinitarios, o si los gnósticos no hubieran sido suprimidos tan violentamente? Las implicaciones eran vertiginosas. El cristianismo que había moldeado la civilización occidental durante 2 milenios era en gran medida el producto de decisiones políticas contingentes tomadas por hombres con agendas muy específicas de poder y control social. ¿Qué habría sido de la humanidad si versiones alternativas del cristianismo hubieran prevalecido? Versiones que enfatizaran la experiencia mística directa sobre la autoridad institucional, el conocimiento sobre la fe ciega, la transformación social sobre la consolación individual. Estas preguntas cobraron nueva urgencia cuando Mendelssohn comenzó a recibir correspondencia de personas que habían escuchado sobre su investigación a través de redes académicas informales. Muchas eran exclérigos como él,
individuos que habían llegado a conclusiones similares, pero que se sentían aislados y sin apoyo institucional. Otros eran académicos frustrados por la imposibilidad de publicar investigaciones que desafiaran ortodoxias religiosas establecidas. Era posible crear una comunidad alternativa de investigadores comprometidos con la aplicación honesta de métodos históricos críticos a textos religiosos, independientemente de las implicaciones para creencias tradicionales. Spinoza había funcionado en el contexto de un pequeño círculo de intelectuales que se apoyaban mutuamente contra la hostilidad de instituciones religiosas y políticas. ¿Podrían recrear algo similar en el contexto contemporáneo? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Un millonario tecnológico que había perdido su fe tradicional, pero mantenía interés en cuestiones espirituales, contactó a Mendelssohn con una propuesta extraordinaria: financiamiento completo para establecer un instituto independiente de investigación religiosa comparativa, libre de cualquier afiliación institucional que pudiera comprometer la objetividad académica. Era esta la oportunidad que había estado esperando. La perspectiva de poder dedicarse completamente a la investigación sin preocupaciones económicas era tentadora, pero también generaba preguntas inquietantes. ¿Cómo podría mantener la independencia intelectual si dependía del apoyo financiero de un individuo particular? No había peligro de simplemente reemplazar la ortodoxia religiosa con una ortodoxia secular igualmente restrictiva. Spinoza había enfrentado dilemas similares cuando le ofrecieron una cátedra en la Universidad de Heidelberg. Su respuesta había sido cautelosa. Aceptaría solo si se le garantizaba libertad completa para enseñar y publicar sus ideas sin interferencia. Cuando se hizo claro que tal libertad no podría garantizarse, había declinado la oferta y mantenido su independencia como artesano filósofo. ¿Debería Mendelssohn seguir el mismo camino? La tentación de la seguridad institucional, incluso independiente, era fuerte después de meses de incertidumbre económica. Pero las lecciones de Spinoza sugerían que la verdadera libertad intelectual requería independencia de cualquier institución que pudiera tener agendas diferentes a la búsqueda desinteresada de la verdad. La decisión se volvió más urgente cuando comenzó a recibir amenazas de grupos religiosos fundamentalistas que habían escuchado rumores sobre su investigación. ¿Era seguro continuar trabajando de manera tan expuesta? ¿O necesitaba la protección que una afiliación institucional podría proporcionar? Las amenazas recordaron a Mendelssohn que Spinoza había vivido toda su vida adulta bajo amenaza constante. El filósofo había sido atacado físicamente en múltiples ocasiones. Sus libros habían sido quemados públicamente y había sido objeto de campañas difamatorias que lo presentaban como enemigo de toda religión y moralidad. ¿Cómo había encontrado el coraje para continuar su trabajo bajo tales circunstancias? La respuesta parecía residir en la comprensión spinoziana de que la verdad poseía su propio valor intrínseco, independiente de las consecuencias sociales o personales de proclamarla. El hombre libre piensa menos en la muerte que en ninguna otra cosa, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida, había escrito Spinoza. La investigación auténtica era una forma de celebración de la vida humana en su capacidad más elevada, la comprensión racional de la realidad. Pero ¿era suficiente esta motivación abstracta para sostener una vida de investigación en aislamiento y bajo amenaza constante? Mendelssohn comenzó a comprender que necesitaba algo más que convicción intelectual. Necesitaba una comunidad de individuos que compartieran su compromiso con la verdad y que pudieran apoyarse mutuamente contra las presiones de conformidad social. La correspondencia con académicos independientes de todo el mundo había comenzado a crear exactamente esa red. Lentamente emergía una comunidad internacional invisible de investigadores comprometidos con la aplicación de métodos críticos a tradiciones religiosas, independientemente de las implicaciones para creencias establecidas. ¿Podría esta comunidad proporcionar el apoyo moral y intelectual que Spinoza había encontrado en su pequeño círculo de Ámsterdam?
La pregunta cobraría importancia crítica en los meses siguientes, cuando la investigación de Mendelssohn comenzaría a producir descubrimientos aún más perturbadores que todo lo que había encontrado hasta ese momento. Tercera parte continuada. 2 años después de su ruptura con la institución eclesiástica, Samuel Mendelssohn se encontraba en el punto más crítico de su investigación. El instituto independiente que había establecido con financiamiento privado se había convertido en un centro de gravitación para académicos de todo el mundo, que buscaban libertad para explorar verdades que las instituciones tradicionales consideraban demasiado peligrosas para examinar abiertamente. Pero, ¿qué había descubierto durante estos meses de investigación intensiva que justificara el sacrificio de su carrera anterior y las amenazas constantes que ahora enfrentaba? La respuesta era tan perturbadora que inicialmente había dudado en compartirla incluso con sus colaboradores más cercanos. Había encontrado evidencia de que no solo el cristianismo, sino todas las grandes religiones monoteístas compartían orígenes fabricados que contradecían fundamentalmente sus afirmaciones de revelación divina auténtica. El descubrimiento había llegado a través del análisis comparativo de textos antiguos que rara vez se estudiaban juntos. Cuando Mendelssohn aplicó los métodos spinocianos a tradiciones judías, cristianas e islámicas simultáneamente, emergieron patrones de desarrollo que sugerían influencias mutuas y adaptaciones estratégicas que convertían la idea de revelación independiente en algo históricamente insostenible. Era posible que todas estas tradiciones fueran variaciones sobre temas mitológicos más antiguos, adaptados para servir necesidades políticas y sociales específicas de diferentes comunidades en diferentes períodos históricos. La evidencia textual parecía apuntar inexorablemente hacia esta conclusión demoledora. Spinoza había intuido exactamente esta posibilidad cuando escribió: todas las religiones, en sus aspectos ceremoniales y doctrinales, son construcciones humanas diseñadas para organizar la vida social y proporcionar cohesión comunitaria. Sus diferencias reflejan las diferentes circunstancias históricas de las comunidades que las desarrollaron, no variaciones en revelación divina auténtica. Pero ¿cómo podía ser posible que miles de millones de personas hubieran basado sus vidas en narrativas que la investigación histórica revelaba como fundamentalmente fabricadas? La respuesta, como había comprendido Spinoza, no residía en conspiración deliberada, sino en procesos psicológicos y sociales naturales que llevaban a las comunidades humanas a crear y preservar historias que servían sus necesidades identitarias y organizacionales. El análisis más devastador había surgido cuando Mendelssohn comenzó a examinar los supuestos eventos fundacionales de cada tradición monoteísta: el éxodo judío de Egipto, la crucifixión y resurrección cristiana, la revelación coránica a Mahoma. Cuando se sometían a examen histórico riguroso, ninguno de estos eventos centrales podía sostenerse como algo más que elaboraciones legendarias de posibles núcleos históricos mucho más modestos. ¿Qué significaba esto para la fe de miles de millones de personas que habían construido sus identidades alrededor de estas narrativas? ¿Tenía derecho a publicar investigaciones que podrían desestabilizar la comprensión religiosa de sociedades enteras? Estas preguntas habían atormentado a Spinoza, quien había distribuido sus obras más controversiales solo entre círculos intelectuales selectos, reconociendo que ciertas verdades podían ser socialmente destructivas si se difundían prematuramente. Pero las circunstancias del siglo XXI eran diferentes. La información circulaba globalmente a velocidades que Spinoza no habría podido imaginar. Los descubrimientos académicos ya no podían contenerse indefinidamente dentro de círculos selectos. ¿No era mejor que estas verdades emergieran a través de investigación rigurosa y presentación cuidadosa que a través de revelaciones sensacionalistas diseñadas principalmente para entretenimiento mediático? La respuesta llegó cuando uno de los colaboradores de Mendelssohn, una académica especializada en estudios islámicos, fue despedida de su universidad por publicar investigaciones que cuestionaban la historicidad tradicional de ciertos eventos descritos en el Corán.
Su experiencia demostró que las instituciones académicas, supuestamente comprometidas con la búsqueda libre de la verdad, eran en realidad tan susceptibles a presiones religiosas y políticas como las instituciones explícitamente religiosas. ¿Dónde podían encontrar refugio los investigadores comprometidos con la aplicación honesta de métodos históricos críticos a tradiciones religiosas? La academia tradicional había demostrado ser poco confiable. Las instituciones religiosas eran obviamente hostiles, y las plataformas mediáticas comerciales estaban interesadas principalmente en sensacionalismo que distorsionaría cualquier mensaje serio. La solución emergió de la misma tecnología que había creado el problema. Internet permitía la creación de comunidades intelectuales independientes que podían operar fuera de estructuras institucionales tradicionales. Mendelssohn y sus colaboradores comenzaron a desarrollar plataformas digitales donde académicos independientes podían publicar investigaciones rigurosas sin censura institucional, pero también sin la irresponsabilidad que caracterizaba muchas fuentes no académicas. ¿Era esta la realización de la visión spinoziana de comunidades intelectuales libres, finalmente posible gracias a tecnologías que permitían comunicación global instantánea? La perspectiva era emocionante, pero también generaba nuevas preocupaciones. ¿Cómo podían mantener estándares académicos rigurosos sin estructuras institucionales que tradicionalmente habían proporcionado revisión por pares y control de calidad? La respuesta requirió la creación de nuevas formas de organización académica basadas en principios spinozianos de autoridad intelectual meritocrática. En lugar de depender de credenciales institucionales, las plataformas desarrolladas por Mendelssohn evaluaban contribuciones basándose en la calidad de evidencia presentada, la rigurosidad del análisis y la honestidad en el reconocimiento de limitaciones e incertidumbres. ¿Podría funcionar este modelo alternativo de producción y diseminación de conocimiento? Los primeros resultados fueron prometedores. Académicos de todo el mundo comenzaron a contribuir investigaciones que no habrían podido publicar a través de canales tradicionales. La calidad del trabajo era frecuentemente superior a lo que aparecía en revistas académicas establecidas, precisamente porque los autores no tenían que navegar restricciones institucionales que a menudo comprometen la integridad intelectual. Pero el verdadero test llegó cuando las investigaciones de Mendelssohn comenzaron a atraer atención mediática internacional. ¿Cómo respondería el público general a revelaciones que desafiaban tan fundamentalmente las bases de sus creencias religiosas? ¿Habría violencia, como había predicho Spinoza, cuando advirtió sobre los peligros de revelar ciertas verdades prematuramente? Las reacciones fueron más complejas de lo que cualquiera había anticipado. Mientras algunos grupos religiosos organizaron campañas de denuncia y amenaza, muchas personas ordinarias expresaron gratitud por finalmente tener acceso a información que les permitía comprender las inconsistencias que habían intuido, pero no habían podido articular. ¿Era posible que las masas fueran más capaces de manejar verdades complejas de lo que las élites institucionales habían supuesto? La experiencia confirmó una de las intuiciones más optimistas de Spinoza, que la educación genuina, presentada con respeto por la inteligencia de las audiencias, podía empoderar a las personas para tomar decisiones más informadas sobre sus vidas espirituales e intelectuales. Lejos de crear nihilismo destructivo, la comprensión auténtica de los orígenes históricos de las tradiciones religiosas permitía formas más maduras de espiritualidad basadas en experiencia directa en lugar de autoridad externa. Pero ¿qué formas tomarían estas nuevas espiritualidades? ¿Cómo podían las personas mantener sentido de propósito y comunidad sin las narrativas tradicionales que habían proporcionado estructura a la experiencia humana durante milenios? Estas preguntas llevaron a Mendelssohn hacia la fase final de su investigación, el desarrollo de filosofías prácticas que pudieran proporcionar guidance ética y experiencia espiritual sin depender de afirmaciones sobrenaturales históricamente insostenibles. Spinoza había anticipado exactamente esta necesidad cuando desarrolló su Ética,
un sistema filosófico que proporcionaba foundation para la realización humana basada únicamente en comprensión racional de la naturaleza y nuestro lugar dentro de ella. ¿Podían estas ideas, desarrolladas en el siglo XVII, adaptarse para abordar las necesidades espirituales del siglo XXI? La respuesta requirió una síntesis creativa de insights spinozianos, con desarrollos contemporáneos en psicología, neurociencia y ecología que Spinoza no habría podido anticipar, pero que confirmaban extraordinariamente sus intuiciones fundamentales sobre la naturaleza de la experiencia humana y nuestra conexión con el cosmos más amplio. Era esta síntesis la culminación natural del proyecto que Spinoza había iniciado 3 siglos antes, o representaba algo completamente nuevo, una forma de espiritualidad post-religiosa que podría proporcionar los beneficios psicológicos y sociales de las tradiciones religiosas sin requerir creencias que la investigación histórica había demostrado insostenibles. Mendelssohn sabía que estas preguntas definirían el resto de su vida intelectual. Había seguido las huellas de Spinoza desde el cuestionamiento inicial de ortodoxias religiosas hasta el desarrollo de filosofías alternativas basadas en comprensión racional de la realidad. Pero podría ir más allá de donde Spinoza había llegado, creando formas prácticas de comunidad espiritual que fueran tanto intelectualmente honestas como humanamente satisfactorias. La respuesta dependería de su capacidad para traducir insights filosóficos abstractos en prácticas concretas que pudieran transformar la experiencia vivida de personas ordinarias. Era un desafío que requeriría no solo brillantez intelectual, sino sabiduría práctica del tipo que solo podía desarrollarse a través de years de experimentación cuidadosa con forms of life alternativas. ¿Tendría el tiempo y la energía para completar este proyecto transformacional? ¿O como Spinoza antes que él, se vería obligado a contentarse con haber abierto posibilidades que generaciones futuras tendrían que desarrollar completamente? Solo el tiempo revelaría si los secretos de la Biblia que había descubierto marcarían el final de una era de ilusión religiosa o el comienzo de formas más auténticas de realización espiritual humana. Tercera parte. 2 años después de su ruptura con la institución eclesiástica, Samuel Mendelssohn se encontraba en el punto más crítico de su investigación. El instituto independiente que había establecido con financiamiento privado se había convertido en un centro de gravitación para académicos de todo el mundo que buscaban libertad para explorar verdades que las instituciones tradicionales consideraban demasiado peligrosas para examinar abiertamente. ¿Pero qué había descubierto durante estos meses de investigación intensiva que justificara el sacrificio de su carrera anterior y las amenazas constantes que ahora enfrentaba? La respuesta era tan perturbadora que inicialmente había dudado en compartirla incluso con sus colaboradores más cercanos. Había encontrado evidencia de que no solo el cristianismo, sino todas las grandes religiones monoteístas compartían orígenes fabricados que contradecían fundamentalmente sus afirmaciones de revelación divina auténtica. El descubrimiento había llegado a través del análisis comparativo de textos antiguos que rara vez se estudiaban juntos. Cuando Mendelssohn aplicó los métodos spinozianos a tradiciones judías, cristianas e islámicas simultáneamente, emergieron patrones de desarrollo que sugerían influencias mutuas y adaptaciones estratégicas que convertían la idea de revelación independiente en algo históricamente insostenible. ¿Era posible que todas estas tradiciones fueran variaciones sobre temas mitológicos más antiguos, adaptados para servir necesidades políticas y sociales específicas de diferentes comunidades en diferentes periodos históricos? La evidencia textual parecía apuntar inexorablemente hacia esta conclusión demoledora. Spinoza había intuido exactamente esta posibilidad cuando escribió: «Todas las religiones, en sus aspectos ceremoniales y doctrinales, son construcciones humanas diseñadas para organizar la vida social y proporcionar cohesión comunitaria. Sus diferencias reflejan las diferentes circunstancias históricas de las comunidades que las desarrollaron, no variaciones en revelación divina auténtica».
Pero ¿cómo podía ser posible que miles de millones de personas hubieran basado sus vidas en narrativas que la investigación histórica revelaba como fundamentalmente fabricadas? La respuesta, como había comprendido Spinoza, no residía en conspiración deliberada, sino en procesos psicológicos y sociales naturales que llevaban a las comunidades humanas a crear y preservar historias que servían sus necesidades identitarias y organizacionales. Los mitos religiosos no eran mentiras conscientes, sino verdades simbólicas que habían cristalizado a través de generaciones de repetición y elaboración, hasta convertirse en creencias literales. El análisis más devastador había surgido cuando Mendelssohn comenzó a examinar los supuestos eventos fundacionales de cada tradición monoteísta. El éxodo judío de Egipto, la crucifixión y resurrección cristiana, la revelación coránica a Mahoma. Cuando se sometían a examen histórico riguroso, ninguno de estos eventos centrales podía sostenerse como algo más que elaboraciones legendarias de posibles núcleos históricos mucho más modestos. Pero ¿cómo habían llegado estas leyendas a ser aceptadas como hechos históricos indiscutibles? La investigación de Mendelssohn reveló un patrón consistente. Comunidades religiosas primitivas habían desarrollado narrativas fundacionales que legitimaban su autoridad e identidad distintiva. Con el tiempo, estas historias habían sido refinadas, expandidas y finalmente codificadas en textos que subsecuentes generaciones trataron como registros históricos auténticos. El proceso no había sido diferente al desarrollo de mitologías nacionales que comunidades políticas creaban para justificar su existencia y coherencia social. ¿Qué significaba esto para la fe de miles de millones de personas que habían construido sus identidades alrededor de estas narrativas? ¿Tenía derecho a publicar investigaciones que podrían desestabilizar la comprensión religiosa de sociedades enteras? Estas preguntas habían atormentado a Spinoza, quien había distribuido sus obras más controversiales solo entre círculos intelectuales selectos, reconociendo que ciertas verdades podían ser socialmente destructivas si se difundían prematuramente. Pero las circunstancias del siglo XXI eran diferentes. La información circulaba globalmente a velocidades que Spinoza no habría podido imaginar. Los descubrimientos académicos ya no podían contenerse indefinidamente dentro de círculos selectos. ¿No era mejor que estas verdades emergieran a través de investigación rigurosa y presentación cuidadosa que a través de revelaciones sensacionalistas diseñadas principalmente para entretenimiento mediático? La pregunta adquirió urgencia práctica cuando uno de los colaboradores más respetados de Mendelssohn, la doctora Elena Restrepo, especializada en estudios islámicos, fue despedida sumariamente de su universidad por publicar investigaciones que cuestionaban la historicidad tradicional de ciertos eventos descritos en el Corán. Su experiencia demostró que las instituciones académicas, supuestamente comprometidas con la búsqueda libre de la verdad, eran en realidad tan susceptibles a presiones religiosas y políticas como las instituciones explícitamente religiosas. Samuel, le había dicho Elena durante una videoconferencia desde su apartamento en Bogotá, me dijeron literalmente que había cruzado líneas que no debían cruzarse. 20 años de carrera académica destruidos porque apliqué los mismos métodos críticos que uso para textos griegos antiguos a textos islámicos medievales. Su voz contenía una mezcla de indignación y dolor que resonó profundamente en la experiencia personal de Mendelssohn. ¿Dónde podían encontrar refugio los investigadores comprometidos con la aplicación honesta de métodos históricos críticos a tradiciones religiosas? La academia tradicional había demostrado ser poco confiable. Las instituciones religiosas eran obviamente hostiles, y las plataformas mediáticas comerciales estaban interesadas principalmente en sensacionalismo que distorsionaría cualquier mensaje serio. La solución emergió de la misma tecnología que había creado el problema. Internet permitía la creación de comunidades intelectuales independientes que podían operar fuera de estructuras institucionales tradicionales. Mendelssohn
y sus colaboradores comenzaron a desarrollar plataformas digitales donde académicos independientes podían publicar investigaciones rigurosas sin censura institucional, pero también sin la irresponsabilidad que caracterizaba muchas fuentes no académicas. Era esta la realización de la visión spinociana de comunidades intelectuales libres, finalmente posible gracias a tecnologías que permitían comunicación global instantánea. La perspectiva era emocionante, pero también generaba nuevas preocupaciones. ¿Cómo podían mantener estándares académicos rigurosos sin estructuras institucionales que tradicionalmente habían proporcionado revisión por pares y control de calidad? La respuesta requirió la creación de nuevas formas de organización académica basadas en principios spinocianos de autoridad intelectual meritocrática. En lugar de depender de credenciales institucionales, las plataformas desarrolladas por Mendelssohn evaluaban contribuciones basándose en la calidad de evidencia presentada, la rigurosidad del análisis y la honestidad en el reconocimiento de limitaciones e incertidumbres. La verdad, había escrito Spinoza, es su propio estándar, tanto de sí misma como de lo falso. El modelo funcionaba a través de un sistema de revisión abierta donde cualquier académico cualificado podía comentar y criticar investigaciones publicadas. Las contribuciones más valoradas eran aquellas que resistían mejor el escrutinio crítico de múltiples especialistas independientes. ¿Podría este enfoque descentralizado producir conocimiento más confiable que los sistemas tradicionales de revisión por pares que frecuentemente eran influenciados por consideraciones políticas e institucionales? Los primeros resultados fueron prometedores. Académicos de todo el mundo comenzaron a contribuir investigaciones que no habrían podido publicar a través de canales tradicionales. La calidad del trabajo era frecuentemente superior a lo que aparecía en revistas académicas establecidas, precisamente porque los autores no tenían que navegar restricciones institucionales que a menudo comprometen la integridad intelectual. Dr. Ahmed al-Rashid, un erudito coránico que había sido marginado por universidades del Medio Oriente por sus investigaciones sobre influencias preislámicas en el Corán, publicó un análisis devastador de cómo narrativas bíblicas habían sido adaptadas y recontextualizadas en tradiciones islámicas primitivas. Por primera vez en mi carrera, escribió a Mendelssohn, puedo presentar mi investigación sin temer que será suprimida por consideraciones políticas o religiosas. Pero ¿cómo reaccionaría el público general cuando estas investigaciones comenzaran a atraer atención mediática? El verdadero test llegó cuando un periodista de investigación británico escribió un artículo extenso sobre el trabajo del Instituto de Mendelssohn para una publicación internacional de gran circulación. Habría violencia, como había predicho Spinoza, cuando advirtió sobre los peligros de revelar ciertas verdades prematuramente. Las reacciones fueron más complejas de lo que cualquiera había anticipado, mientras algunos grupos religiosos organizaron campañas de denuncia y amenaza. Muchas personas ordinarias expresaron gratitud por finalmente tener acceso a información que les permitía comprender las inconsistencias que habían intuido pero no habían podido articular. He estado haciendo estas preguntas durante años, escribió una lectora en los comentarios del artículo, pero me dijeron que era pecaminoso dudar. Ahora comprendo que hacer preguntas honestas es exactamente lo que debería estar haciendo. ¿Era posible que las masas fueran más capaces de manejar verdades complejas de lo que las élites institucionales habían supuesto? La experiencia confirmó una de las intuiciones más optimistas de Spinoza, que la educación genuina, presentada con respeto por la inteligencia de las audiencias, podía empoderar a las personas para tomar decisiones más informadas sobre sus vidas espirituales e intelectuales. Lejos de crear nihilismo destructivo, la comprensión auténtica de los orígenes históricos de las tradiciones religiosas permitía formas más maduras de espiritualidad basadas en experiencia directa en lugar de autoridad externa. Mendelssohn comenzó a recibir correspondencia de personas que describían cómo el conocimiento de los procesos históricos detrás de sus tradiciones religiosas les había liberado para explorar dimensiones espirituales más auténticas de sus experiencias. No perdí mi fe,
escribió un expastor metodista de Tennessee, la encontré de verdad por primera vez. Cuando dejé de preocuparme por defender doctrinas históricamente insostenibles, pude finalmente experimentar lo que las tradiciones místicas han estado señalando durante siglos: la conexión directa con algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿qué formas tomarían estas nuevas espiritualidades? ¿Cómo podían las personas mantener sentido de propósito y comunidad sin las narrativas tradicionales que habían proporcionado estructura a la experiencia humana durante milenios? Estas preguntas llevaron a Mendelssohn hacia la fase final de su investigación: el desarrollo de filosofías prácticas que pudieran proporcionar guidance ética y experiencia espiritual sin depender de afirmaciones sobrenaturales históricamente insostenibles. Spinoza había anticipado exactamente esta necesidad cuando desarrolló su Ética, un sistema filosófico que proporcionaba foundation para la realización humana basada únicamente en comprensión racional de la naturaleza y nuestro lugar dentro de ella. Deus sive natura, había escrito, Dios o la naturaleza, sugiriendo que lo divino no era una entidad separada de la realidad natural, sino la totalidad de la existencia comprendida en su unidad fundamental. ¿Podían estas ideas, desarrolladas en el siglo XVII, adaptarse para abordar las necesidades espirituales del siglo XXI? La respuesta requirió una síntesis creativa de insights spinocianos, con desarrollos contemporáneos en psicología, neurociencia y ecología que Spinoza no habría podido anticipar, pero que confirmaban extraordinariamente sus intuiciones fundamentales sobre la naturaleza de la experiencia humana y nuestra conexión con el cosmos más amplio. La neurociencia contemporánea había demostrado que experiencias que las tradiciones religiosas describían como contacto con lo divino correspondían a estados alterados de conciencia que podían inducirse a través de meditación, contemplación de la naturaleza y ciertas formas de actividad intelectual intensiva. Estos estados no requerían explicaciones sobrenaturales. Eran manifestaciones naturales de la capacidad del cerebro humano para experiencias de conectividad y trascendencia. ¿Era esto lo que Spinoza había intuido cuando escribió sobre amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, naturaleza, que constituía la forma más elevada de realización humana? La investigación contemporánea sugería que sí. Estados de comprensión profunda de nuestra conexión con la totalidad de la existencia podían producir experiencias de satisfacción y significado tan profundas como cualquier experiencia religiosa tradicional. Mendelssohn comenzó a desarrollar lo que llamó espiritualidad naturalista, un enfoque que honraba las necesidades humanas profundas que las religiones habían intentado satisfacer, pero sin requerir creencias en entidades sobrenaturales o eventos que contradecían la comprensión científica de la realidad. No necesitamos inventar dioses, escribió en lo que se convertiría en su obra más influyente, para experimentar lo sagrado. La realidad misma, comprendida profundamente, es más asombrosa que cualquier fantasía sobrenatural. Pero ¿cómo podía esta filosofía abstracta traducirse en prácticas concretas que transformaran la experiencia vivida de personas ordinarias? La respuesta llegó a través de la colaboración con psicólogos especializados en bienestar humano y desarrollo personal. Juntos desarrollaron técnicas de meditación contemplativa que se enfocaban en la comprensión profunda de nuestra conexión con la naturaleza, ejercicios de reflexión ética basados en principios spinocianos de cooperación y comprensión mutua, y prácticas comunitarias que fomentaban el tipo de búsqueda intelectual libre que Spinoza había valorado. Los resultados fueron extraordinarios. Personas que habían perdido su fe tradicional, pero mantenían necesidades espirituales, encontraron en estas prácticas formas de realización que eran tanto intelectualmente honestas como emocionalmente satisfactorias. Es como recuperar una parte de mí mismo que había perdido cuando dejé de creer en la religión tradicional, escribió una participante en los grupos piloto que Mendelssohn había organizado. Era esta la culminación natural del proyecto que Spinoza había iniciado 3 siglos antes, o representaba algo completamente nuevo.
una forma de espiritualidad post-religiosa que podría proporcionar los beneficios psicológicos y sociales de las tradiciones religiosas sin requerir creencias que la investigación histórica había demostrado insostenibles. La pregunta adquirió importancia práctica cuando comunidades religiosas progresistas comenzaron a contactar a Mendelssohn solicitando guidance sobre cómo integrar sus descubrimientos con la práctica religiosa continua. Era posible mantener tradiciones comunitarias y rituales significativos mientras se abandonaban creencias doctrinales históricamente problemáticas. La respuesta requirió un enfoque cuidadoso que distinguía entre los aspectos histórico-doctrinales de las religiones y sus dimensiones experienciales y éticas. Las tradiciones religiosas, explicó Mendelssohn en una conferencia para líderes religiosos progresistas, contienen sabiduría acumulada sobre la experiencia humana que no depende de la veracidad histórica de sus narrativas fundacionales. Podemos honrar esta sabiduría mientras abandonamos afirmaciones que la investigación ha demostrado insostenibles. Algunos líderes religiosos se mostraron receptivos a esta perspectiva. Un rabino reformista de Nueva York describió cómo había comenzado a presentar las narrativas bíblicas como verdades poéticas en lugar de hechos históricos, enfatizando su significado simbólico y ético mientras reconocía abiertamente su naturaleza legendaria. Mi congregación ha respondido positivamente, reportó. Las personas estaban cansadas de tener que defender lo indefendible. Prefieren honestidad intelectual que les permita enfocarse en lo que realmente importa, cómo vivir vidas éticas y significativas. Pero, ¿qué pasaría con las tradiciones religiosas que dependían más centralmente de afirmaciones doctrinales específicas? ¿Podía el cristianismo sobrevivir al abandono de creencias en la divinidad literal de Jesús, la realidad histórica de la resurrección o la inspiración divina de las Escrituras? La pregunta era particularmente relevante dado el background cristiano de Mendelssohn. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Teólogos cristianos progresistas que habían estado luchando con estas mismas preguntas durante décadas. Lo que usted está haciendo, le escribió un profesor de teología de una universidad protestante prominente, es proporcionarnos las herramientas intelectuales para ser honestos sobre lo que muchos de nosotros hemos sospechado durante años. El cristianismo puede ser más fuerte como tradición de sabiduría ética y experiencia espiritual que como sistema de creencias doctrinales. Era posible un cristianismo postdoctrinal que mantuviera los aspectos transformacionales de la tradición mientras abandonaba las afirmaciones sobrenaturales que la investigación histórica había demostrado problemáticas. Algunos experimentos pioneros sugerían que sí. Comunidades cristianas progresistas comenzaron a desarrollar formas de práctica que enfatizaban las enseñanzas éticas de Jesús, las tradiciones místicas del cristianismo y el sentido de comunidad y propósito moral, sin requerir creencias en milagros o intervención sobrenatural. Pero estas adaptaciones representaban evolución auténtica de las tradiciones religiosas o su disolución completa en filosofía secular. La pregunta generó debates intensos entre los colaboradores de Mendelssohn. Algunos argumentaron que las religiones sin elementos sobrenaturales ya no eran religiones en ningún sentido significativo. Otros sostuvieron que estaban recuperando dimensiones auténticas de las tradiciones espirituales que habían sido obscurecidas por siglos de elaboración doctrinal. Spinoza habría encontrado este debate familiar. Él mismo había mantenido que su filosofía preservaba lo esencial de la tradición judeocristiana mientras eliminaba elementos que la razón no podía sostener. La religión verdadera, había escrito, consiste únicamente en la práctica de la justicia y la caridad. Todo lo demás son ceremonias y doctrinas que sirven principalmente para organización social, no para elevación espiritual auténtica. Era esta la dirección hacia la cual evolucionarían las tradiciones religiosas en el futuro, hacia formas de espiritualidad que integraran sabiduría tradicional con comprensión científica contemporánea.
o emergerían formas completamente nuevas de búsqueda espiritual que no mantendrían continuidad histórica con tradiciones religiosas anteriores. La pregunta adquirió urgencia cuando Mendelssohn fue invitado a dirigirse a una conferencia internacional sobre el futuro de la religión en una era científica. Su presentación sería vista por líderes religiosos, académicos y responsables de políticas públicas de todo el mundo. ¿Qué mensaje debería comunicar sobre las implicaciones de sus investigaciones para la vida espiritual humana? La respuesta requirió una síntesis cuidadosa de todo lo que había aprendido durante sus años de investigación independiente. Estamos viviendo, comenzó su presentación, un momento de transición comparable al que enfrentaron las sociedades europeas durante la Ilustración. Las formas tradicionales de autoridad religiosa están siendo desafiadas por el conocimiento histórico y científico. Pero esto no significa el final de la espiritualidad humana. Significa su transformación hacia formas más maduras y auténticas. ¿Cómo serían estas formas maduras de espiritualidad? Mendelssohn propuso 5 características fundamentales. Primero, honestidad intelectual, que no requiriera la suspensión de facultades críticas. Segundo, base en comprensión científica de la naturaleza humana y nuestro lugar en el cosmos. Tercero, énfasis en experiencia directa en lugar de autoridad externa. Cuarto, compromiso con la ética basada en comprensión de nuestra interconexión fundamental. Y quinto, apertura a la evolución continua basada en nuevo conocimiento y experiencia. ¿Era esta visión utópica o prácticamente realizable? La experiencia de las comunidades que habían adoptado enfoques spinozianos sugería que era prácticamente realizable, al menos para personas con educación suficiente para apreciar las implicaciones de la investigación histórica y científica. Pero ¿qué pasaría con aquellos que no tenían acceso a tal educación o que encontraban estas ideas demasiado abstractas para proporcionar guidance práctica para la vida cotidiana? La pregunta llevó a Mendelssohn hacia la consideración de cómo estas ideas podrían adaptarse para diferentes contextos educativos y culturales. Era necesario que todos comprendieran los detalles técnicos de la crítica histórica para beneficiarse de enfoques más racionales hacia la espiritualidad, ¿o podrían desarrollarse formas populares de estas ideas que fueran accesibles para audiencias más amplias? La respuesta llegó a través del trabajo con educadores que habían comenzado a integrar perspectivas spinozianas en currícula para diferentes niveles educativos. Descubrieron que los principios fundamentales, honestidad intelectual, respeto por la evidencia, apertura al cambio basado en nuevo conocimiento, podían enseñarse efectivamente sin requerir comprensión detallada de investigación académica especializada. Era este el camino hacia una transformación más amplia de la cultura espiritual humana. La gradual difusión de valores intelectuales que eventualmente harían insostenibles formas de religiosidad basadas en autoridad externa y creencias no examinadas. Spinoza había sido optimista sobre las posibilidades humanas a largo plazo, creyendo que la educación y el desarrollo de la razón naturalmente conducirían a sociedades más sabias y más felices. Mendelssohn sabía que estas preguntas definirían el resto de su vida intelectual. Había seguido las huellas de Spinoza desde el cuestionamiento inicial de ortodoxias religiosas hasta el desarrollo de filosofías alternativas basadas en comprensión racional de la realidad. Pero podría ir más allá de donde Spinoza había llegado, creando formas prácticas de comunidad espiritual que fueran tanto intelectualmente honestas como humanamente satisfactorias. La respuesta dependería de su capacidad para traducir insights filosóficos abstractos en prácticas concretas que pudieran transformar la experiencia vivida de personas ordinarias. Era un desafío que requeriría no solo brillantez intelectual, sino sabiduría práctica del tipo que solo podía desarrollarse a través de años de experimentación cuidadosa con formas de vida alternativas. ¿Tendría el tiempo y la energía para completar este proyecto transformacional? ¿O como Spinoza, antes que él, se vería obligado a contentarse con haber abierto posibilidades que generaciones futuras tendrían que desarrollar completamente?
Solo el tiempo revelaría si los secretos de la Biblia que había descubierto marcarían el final de una era de ilusión religiosa o el comienzo de formas más auténticas de realización espiritual humana. Una cosa era segura: el camino que había iniciado siguiendo los pasos de Spinoza había transformado no solo su comprensión intelectual, sino toda su experiencia de estar vivo en el mundo. El hombre libre, había escrito Spinoza, piensa menos en la muerte que en ninguna otra cosa, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. Mendelssohn había descubierto que la búsqueda honesta de la verdad, por dolorosa que pudiera ser inicialmente, conducía finalmente hacia formas más profundas de vitalidad y alegría que cualquier consolación basada en ilusiones podría proporcionar jamás.